Buenas noches, estimados amigos, autoridades universitarias y público en general. Estoy muy contento de llegar a la conferencia número 263, la última del año 2025. Realmente, gracias a Dios, hemos llegado tan lejos. Ya pasamos los 5 años de conferencia. Y qué mejor que terminar este ciclo de conferencias con la conferencia que nos va a dar el doctor Brian Kawa. Todos conocemos al doctor Brian Kawa. Solamente quiero decir que hay ingenieros buenos, muy buenos, y ingenieros excepcionales. Dentro de este último grupo se encuentra el doctor Brian Kawa, un hombre con una gran capacidad, no solamente intelectual, sino que tiene una gran capacidad de trabajo. Y si ustedes conocieran realmente, como yo conozco al doctor Brian Kawa, dirían, Dios mío, lindo, yo no sé cómo este hombre se saca tiempo para hacer tantas cosas. Solo decirles un dato. Todos los videos está migrando a una nueva plataforma. Todos los videos que damos de ciencia. Es una cosa que me quedo, digo, Dios mío, para hacer eso se requiere conocimiento, se requiere inteligencia, se requiere tener capacidad de trabajo. Todo eso lo tiene el doctor Brian Kawa. Muy pronto, muy pronto va a acabar ya su doctorado. Y no me extrañaría en lo más mínimo de que después de su primer doctorado empiece o a lo mejor se gradúa con dos doctorados a la vez, o luego empiece un postdoctorado. No, no me extrañaría lo más mínimo porque él es un hombre que le encanta, le apasiona la investigación, el estudio. Bueno, tendría que pasarme algún tiempo siguiendo explicando cómo es mi doctor Brian Kawa. Él sabe muy bien que es mi amigo y es mi socio. Yo comparto con él mis clases, algo que no he hecho nunca en mi vida académica. Ahora yo comparto con él mis clases. Compartimos las consultorías. Compartimos escribir artículos en conjunto. Bueno, sin más, sin más, doy la palabra al doctor Brian Cabo para que empiece su conferencia. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos y muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras, sus bondosas palabras. Realmente valoro mucho su amistad y que podamos trabajar en conjunto. Hoy vamos a hacer un recorrido por todo lo que nos dijo el doctor Aguiar, que claro, uno lo puede hacer porque tiene un equipo detrás, gente que apoya a los ponentes, los asistentes, que lo motivan a uno a generar estas actividades. Entonces, ese es nuestra verdadera impulso, en realidad yo digo con el doctor Aguiar, y claro, agradezco de antemano a las personas que se han tomado el tiempo el día de hoy de estar acá. Además, algunos de ellos han sido invitados para dar ponencias el próximo año y eso a nosotros nos alegra mucho tenerlos aquí y compartir estos minutos. Bueno, yo voy a compartirles en general lo que hemos estado trabajando en Science Lab, lo que se ha aportado en cuanto a la ciencia, a la sociedad y lo que queremos dejar en parte de la resiliencia hasta el 2025, que es lo que tenemos al momento. Voy a hablarles del blog de Science Lab, nuestra misión, las conferencias de 2025. Les voy a comentar un poco de cómo está la plataforma y cómo hemos ido colocando el video y un pequeño resumen de la conferencia. Las publicaciones que hemos tenido y hemos logrado con el doctor Ayari, con el equipo de Science Lab hasta el momento, y también los proyectos en los que estamos trabajando. Nosotros venimos de acá, escuchamos una conferencia que nos apasiona sobre algún tema importante y después lo tratamos de llevar a la práctica, lo tratamos de incorporar en nuestros proyectos y eso también nos ayuda a, como país y como región a ser más resilientes. Y bueno, al final, reflexiones y consultas, con mucho gusto si las hubiera. Eh, bueno, voy a apagar mi cámara para que sea mucho mejor la transmisión de la conferencia. Voy a ocultar esta ventana de los videos también y vamos a continuar. Miren, este es el blog de Science Lab.
Acá ustedes tienen un enlace a YouTube que describe brevemente en 42 segundos lo que tratamos en su momento de formar como Science Lab. Ahora, Science Lab es un sistema de computación que el doctor Roberto Aguiar, antes del 2000, diría 1993, que encontré una primera publicación al respecto, lo fue formando como un sistema para apoyar sus clases de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Entonces, se estaba dando en Fortran, luego migró bueno, Visual Basic, luego MATLAB, y estamos migrando a otros sistemas Python, probando más tecnología que actualmente va a la vanguardia. Eh, en el 2019, en la maestría, conocí al doctor Aguiar y empezamos a trabajar porque compartimos esa capacidad de trabajo y ese gusto por la investigación y por también compartir lo poco o que vamos desarrollando y que vamos desarrollando con más gente. Miren, acá tienen ustedes el grupo de colegas que formamos inicialmente Science Lab. Entonces, hay varios ingenieros e investigadores muy destacados que han sido profesores, que son profesores, que han hecho sus doctorados o que están en ese camino. Y eso significa que les gusta el trabajo, que les gusta investigar y que también nos gusta compartir. Y partimos de esta misión, y partimos, yo siempre pongo esta imagen porque para mí es muy grato, en realidad, ver al doctor Aguiar dando acá las clases, ver acá los modelos constitutivos del hormigón, y cómo él explicaba durante sus clases con mucha pasión la teoría y después lo implementaba en SensiLab, en esta plataforma en MATLAB, y también reunía a tanta gente como la que ven aquí para estos ciclos de conferencia, que ahora, bueno, por la virtualidad lo hacemos lunes a lunes, pero antes era eventualmente cada 6 meses o una vez al año. Y acá hay alrededor o más de 300 personas de diferentes partes del Ecuador, ¿no? Unos de la costa, otros de la sierra, de diferentes universidades. Por aquí estoy yo, mi esposa Julia, colegas de la maestría que en su momento nos sumamos a esta iniciativa de las ponencias en esta conferencia. Y es siempre un momento muy agradable de comunidad. Entonces, ese espíritu espero que se siga dando en Ciencia Lab, yo creo que así es, y que uno vaya aprendiendo de estas experiencias, vaya cultivando más. Entonces, para mí, lo mejor que uno puede compartir es el conocimiento. Y claro, Ciencia Lab partió de compartir todo lo que uno pueda desarrollar. Acá tenemos otros proyectos en el área de ingeniería estructural, ingeniería geotécnica, e ingeniería sísmica en general, que es en el área en el que nosotros trabajamos, digo nosotros, el doctor Aguiar y todas las personas que están en la red de Ciencialab. A más del área académica, de estar siempre investigando y conociendo avances sobre este tema, hacemos consultorías relacionadas a todos estos campos o interconectadas muchas veces, formando parte de estos equipos interdisciplinarios. Y todo lo que podamos nosotros ir aprendiendo en el día a día, lo tratamos de proyectar, en especial el doctor Aguiar con sus libros y con sus artículos, en los cuales algo contribuimos. Y todo eso trata de transferir lo más rápido a nuestros estudiantes, a nuestros colegas y al público en general. Y seguimos sumando la experiencia de más gente en los proyectos y los invitamos a este espacio. Les decimos, por favor, denos una charla sobre este proyecto que es interesante. Y así tratamos de que se conecte todo lo que es ingeniería sísmica, estructural y geotécnica con la comunidad. Bueno, la parte de resiliencia siempre es un pilar fundamental en nuestras comunidades. No pensar que estos desastres, el sismo, el tsunami, son desastres de origen naturales, porque en realidad, aunque la amenaza, aunque el peligro sí puede tener un origen natural, si nosotros tenemos estructuras que sean menos vulnerables, que sean resilientes, que se puedan enfrentar ante esas amenazas, porque van a estar expuestas durante su vida útil al sismo, al tsunami o a otras amenazas, estaríamos construyendo nosotros estructuras resilientes. No solo que se puedan recuperar rápido después de un evento, como por ejemplo la resiliencia ante el desastre, que es la que la mayoría de los países en Sudamérica tiene implementada. Hay un terremoto, tratamos de rápidamente volver a construir. Lo malo es que construimos muchas veces de la misma forma. Entonces, sí, esa mentalidad tenemos que ir cambiando y tenemos que ir empezando a ser resilientes ante esta probabilidad de que algo malo pueda pasar, es decir, ante el riesgo de desastre. Y eso implica
capacitarnos, anticiparnos, prevenir y reducir estos efectos negativos en nuestras estructuras, en nuestra comunidad en general. Entonces, eso también es lo que nosotros como Sensi Lab tratamos de fomentar, que tengamos cada vez más estructuras resilientes, pero no solo una estructura individual, sino toda una comunidad, un barrio, las calles que sean resilientes, que los equipos de emergencia lleguen de manera oportuna a la ayuda que se requiere. Entonces, hemos vinculado, ya van a ver más adelante, conferencias orientadas hacia ello. Bueno, como todo este conocimiento técnico, no solamente de un doctorado o de una maestría o de una ingeniería, sino de cómo podemos transferir todo esto a la sociedad, qué es resiliencia real. Y ahí nuestro granito de arena como Sensilab, como grupo, fue, bueno, hay que ver la ciencia y hay que ver el conocimiento, la investigación, las herramientas, desarrollarlas y compartirlas. Hay que tratar de difundir todo esto con la sociedad de una u otra manera. Tal vez el día de hoy tenemos nosotros acá algunas personas que nos acompañan y nos motivan a seguir con estas conferencias todos los lunes, pero otras personas me escriben después de las charlas, me piden el video o lo ven en YouTube, nos dejan un comentario y eso nos permite ver que efectivamente que ese conocimiento se está transfiriendo. Además, vamos a ver algunos proyectos en los cuales esta tecnología, estos disipadores de energía o aisladores sísmicos, se han estado implementando. Muchas veces se han implementado en realidad por el impulso del doctor Roberto Aguiar en la investigación y en la difusión de estos sistemas de protección sísmica en pro de hacer mejor las cosas. Bueno, si bien toda esta red empezó y toda esta herramienta y el sistema de computación SensiLab empezó antes del 2000. En el 2020 lo formalizamos como un blog, desarrollamos una página web muy, muy básica, empezó pandemia, entonces ahí invertimos todas nuestras energías en eso. En el 2022 tratamos de incorporar esto al CENESID, que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ecuador. Y efectivamente formar un grupo que ya esté registrado dentro de una base de datos y bueno, que nos dé un poco más de respaldo académico para invitar a colegas. Y nuestra principal línea de trabajo ha sido mantener las conferencias de manera interrumpida todos los lunes desde el año 2000 hasta la fecha. El día de hoy es la conferencia 263 y yo creo que tenemos más de 400 horas de conocimiento muy valioso. Cuando yo invito a uno de los ponentes, les digo, acá hemos invitado a gente todos son muy importantes y muy valiosos, pero a que tiene un nombre internacional muy alto porque ha pasado toda su vida en la investigación, como por ejemplo el doctor Eduardo Miranda, y ha formado a otros colegas, el doctor Pablo Eresi, el doctor Cristian Cruz, y así de diferentes países. Miren, acá está de Chile, el profesor Tomás Gendelman, de la práctica también, Carlos Peña, y me tomaría mucho en nombrar todos nuestros colegas y amigos que al final nos hemos hecho durante estas conferencias. Es valioso porque nos muestran las experiencias reales, sus proyectos, cuáles son las dudas que se tienen todavía o las brechas que podemos nosotros seguir investigando y llenando. Eh, Solamente a manera de resumen, todos los lunes tenemos las conferencias, empezamos en el año 2020 con el ciclo de conferencias y nunca pensamos, en realidad lo hemos manifestado muchas veces con el doctor Ayar, llegar tan lejos. Más o menos 52 conferencias por año, ustedes lo pueden ver acá. En el año 2025 tuvimos 56 conferencias y de todas estas 263 que hemos llegado a tener con la del día de hoy, 65% de ellas han sido dictadas por gente que estaba en el doctorado o que ya terminó su doctorado, es decir, conocimiento de, de, de vanguardia. La maestría, el 28% de nuestros ponentes tienen maestría, significa que han hecho una práctica avanzada de ingeniería, que no solamente aprendieron un procedimiento, sino que lo han implementado, lo han mejorado y nos dan propuestas valiosas. Y también gente que tiene un gran futuro por delante en cuanto a la carrera académica y la carrera de ingeniería propia. Y tenemos nosotros acá el gusto de contar con estos jóvenes ingenieros, en los cuales uno también se incluye, de los más jóvenes,
eh, y ir aprendiendo cómo ellos se van desenvolviendo, cómo ellos van creciendo. Hemos visto gente que empezó apenas se estaba por graduar o egresado de su carrera y que actualmente ya está terminando su doctorado o su maestría. Y claro, uno ve el avance que tiene y también es valioso escuchar estas conferencias de primera mano de estos colegas. En general, hemos tratado temas de amenaza sísmica, que es hacia donde nosotros nos enfocamos, y nos han hablado sobre los modelos, sobre la recurrencia, sobre cómo se deberían implementar de mejor manera estudios probabilísticos o usarlos en la práctica, no solo en la academia. Hemos tenido conferencias sobre la modelación de diferentes estructuras con modelos muy avanzados que están desarrollando en elementos finitos para modelar muros acoplados, para generar edificios de gran altura o para implementar nuevos materiales que tienen, digamos, ciertas características de memoria, por ejemplo. Además, se ha resumido también en conferencias en cuanto a estimar el daño, en cuanto a estimar las pérdidas y cómo transmitir esto a los clientes, a la gente que toma decisiones. Entonces, todas estas esferas que están acá han siempre mantenido el foco en que nuestras respuestas tienen incertidumbres, es decir, no es un número único y que hemos considerado cómo se deberían considerar dentro de cada una de las etapas estas incertidumbres. Miren acá, a manera de resumen, cuáles han sido las temáticas que hemos manejado. Sistemas de protección sísmica, un 25%. Análisis estructural, análisis sísmico o recomendaciones de modelos simplificados, un 20% de las conferencias. Acá también destacamos que algunas conferencias hemos desarrollado rutinas de MATLAB y tratamos de difundirlas en el público, no solo para saber utilizar un programa comercial y que haga un cálculo muy sofisticado, sino para ir entendiendo la teoría que está detrás de esos cálculos. Que ese es el alma de SenseLab. Estructuras de cero, grandes profesionales que nos han comentado cómo este sistema constructivo ha ido aumentando en estos últimos años, cuáles son los retos que se deben abordar y cómo se están manejando en México, en Chile, en Colombia, etcétera. Vulnerabilidad y riesgo, que es básico para poder mantener nuestra profesión y poder comunicar a la gente sobre a lo que están expuestos y qué consecuencias podría tener, cómo disminuir la vulnerabilidad, cómo manejar este riesgo, cómo enfrentarnos a este desastre o a este potencial desastre. Bueno, les comentaba de materiales alternativos, no solamente acero, sino que hemos tenido conferencias de materiales de origen vegetal, inclusive, tuvimos de ciertas fibras, cómo reforzaron paredes, cómo están generando viviendas con fardos de paja, cómo estas viviendas han demostrado ser sustentables también y no quedarnos atrás en esta carrera de la inteligencia artificial, del machine learning o de la ingeniería avanzada en base a datos. Y ya hemos tenido ponentes que son vanguardistas en este aspecto y que nos han comentado sobre cómo ellos han trabajado con todos estos modelos y cómo lo están implementando también dentro de la práctica de ingeniería en sus países. Entonces, cuando uno tiene un tema de interés, uno estudia estos temas y puede encontrar muchas respuestas acá a esas preguntas o a las brechas para poder seguir avanzando. Durante la pandemia, las clases fueron de manera virtuales y allí el doctor Roberto Guiar me enviaba los videos de sus clases y bueno, yo los subía a esta blog, a YouTube, iba alimentando acá cursos de enteros de dinámica de estructuras, de análisis sísmico, de reforzamiento de estructuras, de peligrosidad sísmica, el cual genera toda una comunidad que usted se puede autopreparar, que usted puede acá encontrar el apoyo dentro de sus clases. Y siempre han sido con ejemplos, algo valioso de las clases del doctor Roberto Yares, ejemplos reales de cómo se hizo en las estructuras que se dañaron en el 2016 en un terremoto importante que tuvimos en Ecuador, o cómo en cada una de nuestras consultorías hemos ido mejorando las metodologías que estamos usando, los catálogos y las redes de herramientas. Y muchas de esas herramientas también se las comparten. Bueno,
Antes teníamos en otra plataforma las conferencias, en realidad, en las plataformas de los cursos, un poco más de manera privada, diría yo. Estas conferencias, aunque siempre estuvieron al acceso de todos, no se podían descargar. Eh, Cuando superamos cierto número de videos en cuanto a la capacidad, nos tocó migrar a otra plataforma. Y bueno, está el enlace de la nueva plataforma. El día de hoy yo creo que ya llegué a la 183. La estoy todavía subiendo poco a poco. Y la intención es que estas conferencias queden en esta lista, que ustedes las puedan ver. Ya les voy a mostrar también cómo hemos estado implementando una serie de resúmenes de las conferencias. Y no solo son gente de Ecuador, sino que son amigos que nos vamos conectando, como estos puntitos de México, al doctor Arturo Tena Colunga, de Chile, profesor Rodrigo Estroza, Juan Carlos Bielma, de Perú, el profesor Jaime Villarreal, de Argentina, doctor Tornelo, el doctor Palazzo, los cuales han sido un gran apoyo para poder seguir fortaleciendo esta red. Y así muchos otros colegas y amigos a los cuales dentro de estas conferencias hemos ido colocando también sus nombres. Solamente para que tengan una idea, cada uno de los videos, esta es la conferencia de la semana pasada, la 262, en el cual gracias a el máster Patricio Palacios, quien nos ayudó con la moderación, y el profesor Roberto Aguiar, quien dio la conferencia, se manifestó. Miren, es 1 hora 20 de cómo ha avanzado la construcción de este edificio llamado Luz en la ciudad de Quito hasta la planta baja. Entonces el doctor Aguiar acá planteó una serie de preguntas, las cuales fue respondiendo durante su intervención. Y este edificio particularmente es muy, muy interesante porque en las vigas de acople tiene disipadores de energía, disipadores Stirling-Boso que trabajan de una manera muy particular, disipando allí la energía, concentrando allí el daño y bueno, desacoplando estos muros de hormigón, ¿ya? Acá hay un resumen de la conferencia, el nombre, avance de la construcción del edificio Luz hasta planta baja, quién es nuestro ponente, en este caso el doctor Roberto Aguiar Falconi, y todas he tratado de ir manteniendo este esquema de cuál fue el objetivo de la charla desde mi punto de vista. ¿Por qué importa esta conferencia? ¿Cuáles son las cosas más valiosas que tal vez bueno, hay un sesgo de todo esto es a mi persona? Creo que he tratado de hacer el mejor esfuerzo en los resúmenes. ¿Y qué estrategias del sistema se incorporaron? ¿Qué tecnologías? ¿Qué ensayos? ¿Qué recomendaciones se dieron? Y en algunos casos, ¿cuáles fueron las preguntas y las respuestas más destacadas de ese momento? No todas tienen, a veces las preguntas no fue tan directa o ya se estuvo respondiendo durante la presentación, entonces no todas tienen la verdad este ítem, pero creo que la mayoría sí. Entonces, aquí hay unos puntos suspensivos, porque es un resumen pequeño, yo diría, de una página en el cual traté de poner de todas las conferencias estos puntos principales. Eh, Ahora quisiera rápidamente ir pasando cuáles fueron las conferencias en cada uno de estos meses y reconociendo el arduo trabajo de nuestros ponentes. Acá los pueden ir viendo en pantalla y a qué temas hemos ido topando de manera muy rápida. Miren, empezamos en enero con el doctor Aguiar, que nos habló sobre hospitales en Chone y Quinindé que tienen aisladores sísmicos en Ecuador. ¿Cuáles fueron esos retos que se enfrentó? Yo en algún momento ya hice una conferencia en la cual fui explicando las primeras, yo creo que llegué a las primeras 60 eh, conferencias de una en una, recordando qué dijo, resumiéndolo brevemente, para hacer todo esto en 1 hora. Entonces, eso ha sido en el año, a inicios del año 2025 y hoy estamos cerrando con esta conferencia acá. Bueno, Michael Rodrigo, que nos habló sobre cómo influye la deformación de entrepiso en los colapsos de marcos de acero. Omar Caballero, que habla mucho sobre el tema de vibraciones, están investigando mucho ese aspecto desde México. En Colombia, Guillermo trabaja en el tema de torsión. Nos mostró ayer unas recomendaciones que no todas están implementadas en códigos. Muchas son investigaciones que todavía se están analizando, que se siguen investigando y que en algún momento nos va a topar en los códigos de construcción. Paul, que habló sobre resiliencia de manera general, nos dio recomendaciones para hacer comunidades resilientes. El doctor Gelasio Juárez nuevamente habló sobre modelación de elementos finitos, que es el tema en el cual maneja en México.
el ingeniero Marcelo Romo, que dio conferencias sobre la construcción real de puentes de luces grandes y con ciertos retos en Ecuador, incluyendo aisladores sísmicos, incluyendo ríos que cambian su cauce y que llevan grandes piedras de volcanes. Solo destacar que estas conferencias fueron alrededor de 2 horas y se quedó conectado alrededor de 100 personas a la charla. Eso habla de la calidad de la conferencia y de hecho todas tuvieron un público similar. El doctor Dante hablaba sobre confiabilidad y sobre temas, acá algunos temas son muy avanzados, desde el punto de vista matemático, pero lo hacía con tanta pasión y con una forma en la cual era fácil y didáctico de seguirlo. Soy sincero, en algunas de estas conferencias con el doctor Aguilar nos toca revisar el material, volver a ver el video, estudiar los artículos y ahí poder ir capturando este conocimiento de la mejor manera. Acá nuevamente desde Perú, Josué nos habló sobre cómo ha ido evolucionando la ingeniería estructural y qué programas se han ido desarrollando en Python, automatizando. Pablo García hablaba de daño acumulado. Gastón Parra de cómo utilizar metodologías bayesianas y modelos subrogados. Iván Oyola de Chile nos hablaba sobre nuevos modelos para capturar el efecto de la componente vertical en los sismos de subducción. Entonces, cuando uno ve todas estas charlas, yo les cuento brevemente el título y lo que dijeron, pero son tan valiosas que hay que verlas 2, 3 veces, hay que entenderlas, y todos estos ponentes tienen una particularidad: están comprometidos con el compartir. Entonces, si usted les escribe, ellos dejan sus correos en los videos, en sus presentaciones, ellos les van a responder, estoy seguro. Diego Pizarro nos habló de unos ensayos que desarrolló en Zurich para muros de hormigón armado. Muchas veces estos laboratorios son de primer mundo y claro, antes este conocimiento estaba en pocas manos, pero ahora en Latinoamérica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, podemos enterarnos de cómo han hecho estos ensayos y qué resultados han obtenido. Y eso es valioso para nosotros. Miren, acá, si bien tenemos tecnología, muchas veces se construye de una manera no tan técnica, digamos, más artesanal, por salvar el material, tal vez por falta de conocimiento. Y hay gente como Javier que trata de hacer esto menos vulnerable a bajo costo, implementando, por ejemplo, láminas delgadas de zinc como un refuerzo y ver cómo esto influye en el comportamiento estructural. Les decía, moderación, Bexabed en su momento nos hablaba de cuál es la tendencia para poder escoger un modelo de hormigón armado, por ejemplo. Cuando uno toma un programa como el OpenSys o un programa comercial, uno puede escoger entre diferentes tipos de modelos constitutivos y eso influye en la respuesta. Entonces, nos decía, depende del objetivo que usted tenga, usted puede escoger uno u otro modelo. Entonces, ella nos daba directrices hacia ello. Hubo una conferencia que sin duda igual hay que destacar del ingeniero Luis Maldonado de Perú, que destacamos de la conferencia que era muy, muy joven, porque estaba recién egresado de su ingeniería, pero se conectó alrededor de 100 personas, fue también alrededor de 1 hora y media, y tuvieron preguntas muy interesantes. Luis, a esa juventud y esa ímpetu de aprender y de trabajar, lo ha llevado lejos y lo va a llevar mucho más lejos seguramente, y maneja muy bien el tema de Python, automatización, trabaja en empresas desde Perú, en empresas en Europa. Y claro, uno se puede inspirar y también vi actualmente que estaba buscando gente que le apoye porque ya ha crecido tanto, me imagino, que necesita también respaldo. Entonces, eso buscamos como red, poder difundir estos profesionales, que otros digan quiénes están trabajando en ciertos temas y que, bueno, allí se vaya generando comunidad. José Poveda nos hablaba sobre un proyecto real en el cual hicieron una consultoría en Quito para evaluar, por ejemplo, las pérdidas en un hotel y ver cuáles de los elementos son los que más contribuyen a las consecuencias.
¿A qué tan costoso puede ser un sismo para este escenario particular? Doctor Pablo Caiza hablaba sobre los criterios de desempeño de muros estructurales. Actualmente, bueno, si bien en Chile tienen una filosofía un poquito diferente que el resto de países de Latinoamérica, muchas veces son estructuras de pórticos en Ecuador, Colombia, Perú. Y pasar ahora, en estos últimos años, de estructuras de muros de hormigón armado, vemos que tienen ciertas ventajas desde el punto de vista del desempeño. Y ahí uno se va actualizando qué pasa con el código nuevo del ACI, qué ha cambiado, qué se debe considerar y por qué. Acá, cómo emplear estos sistemas de protección sísmica de parte del doctor Roberto Aguiar en edificios altos. El doctor Aguiar está fiscalizando dos edificios actualmente, Magua en Manta y La Luz. Y claro, en sus evaluaciones estructurales, en su proceso constructivo que va haciendo el acompañamiento, genera mucho conocimiento y no se lo guarda, sino que más bien lo transmite dentro de estas ponencias. Tuvimos una conferencia por parte de la doctora María José Echeverría, que está actualmente en Estados Unidos, y yo digo, todos son mis amigos, en realidad todos son amigos de doctora Yari y mío, y María José, en particular, fue conocida en la universidad cuando estudiábamos juntos el pregrado. Le ha ido también en Chile y en Estados Unidos, que se quedó trabajando allá. Y claro, eso nos motiva al resto de decir, podemos nosotros también romper esas barreras y hacerlo. Ella nos hablaba de cómo en Estados Unidos han trabajado con el tema de resiliencia y los grupos interdisciplinarios para modelar varios edificios de hormigón armado después de un terremoto. Cómo están en esas universidades involucrando la ciencia, la tecnología en la parte normativa también. Entonces vale la pena revisar estas conferencias, aprender de esto y también motivarnos por esos grandes logros que tienen nuestros amigos. Miren, acá hay otras conferencias del mes de junio. Luis Caballero de Colombia, que él hablaba sobre los TADAS en Colombia y también sobre pérdidas y cómo implementar estos sistemas pueden mejorar al final su desempeño. Igual, Andrei nos hablaba sobre cómo están implementando ciertos algoritmos de optimización, qué algoritmos existen, ciertas herramientas para su uso. Y todas estas conferencias, en algunos casos ustedes ven eh, gente mucho más joven, pero esa energía y esos conocimientos generan esa inquietud por aprender más. Acá ustedes pueden ver que a junio ya el proyecto estaba avanzando en cuanto a su construcción, el proyecto Luz. Y nuevamente el doctor ya nos dice, vamos a mostrarles cómo han avanzado, cómo se están armando en obra ya esto, qué retos tuvimos que enfrentar desde el movimiento de tierras. Daniel nos habló sobre la fragilidad en sistemas de hormigón armado con columnas cortas cuando implementamos mampostería. Y este es un fenómeno que uno tiene que tener muy en cuenta, en especial en Ecuador, Colombia, Perú, que tenemos muchas estructuras aporticadas y que no se modela en muchos casos o no se considera la mampostería como un elemento, entre comillas, resistente. Y eso puede causar ciertos efectos negativos, el cual Daniel los expuso muy bien. Juan Martínez, desde México, nos hablaba también de la supervisión. Si bien ustedes ven que hay muchas conferencias sobre modelación, sobre construcción, sobre evaluación de desempeño, esta conferencia en particular de Juan habló sobre la supervisión en obra y la instalación de sistemas de protección sísmica o de control, como lo llaman en México. Y claro, nos mostraba ciertas herramientas, el uso de guantes, de normativas, de dispositivos que uno aprende y que uno puede también imitar en nuestros países. Gente valiosa como la doctora Ana Gabriela Aro desde Ecuador, trabajando por la resiliencia, por vidas, por edificaciones seguras, en especial en temas de educación. ¿Cómo podemos hacer más seguras nuestras escuelas? ¿Qué nos falta? ¿En dónde estamos? Y monitoreo estructural, que en algunos países ya es mucho más habitual. Yo diría en Chile es mucho más habitual escuchar estos temas, pero en otros estamos empezando y queremos aprender y queremos implementarlo.
Entonces, allí ellos, con esa experiencia, nos lo transmiten en un tiempo muy corto. Diego Sosa, que es otro profesor brillante y muy didáctico en sus charlas, nos hablaba sobre cómo ellos en un laboratorio de Ecuador han implementado ensayos y cómo esos ensayos han favorecido para el detallamiento y el reforzamiento de estructuras a bajo costo, con campañas experimentales que se han implementado ya en la ciudad y que esperamos que a futuro tengan un buen desempeño, un panorama favorable. Por otra parte, Jorge Isaac nos hablaba sobre el BIM. Entonces, si ven, hay un amplio panorama de conferencias que hemos tenido nosotros acá y que uno puede ir aprendiendo de manera paulatina. Diego Kisanga, sus ensayos experimentales de entramado ligero de madera, sistemas de protección sísmica, temas muy variados que desarrolló en su doctorado y con colaboraciones muy valiosas en Chile, Ecuador y otros países. Y claro, que uno dice, esta tecnología se está implementando y parece que va a haber al futuro una cabida para la madera dentro del ámbito estructural. A mediados de año nos hablaban también sobre cómo está a escala regional y cómo se pueden implementar sistemas de alto desempeño desde el punto de vista computacional para manejar grandes volúmenes de simulaciones a cargo de Julián desde Perú. Y solo para comentarles, Julián está haciendo una maestría y doctorado en Japón y toda esa tecnología y ese conocimiento llega a través de estas plataformas a todos nosotros los que asistimos a las charlas los lunes o los que vemos los videos después. Entonces es fantástico. Roberto Gilces también ha trabajado en temas muy interesantes, evaluando la rigidez, evaluando cómo eso impacta en la moderación y en la respuesta estructural. Brian Castillo desde Colombia nos decía cómo se están implementando simulaciones híbridas. Quiere decir cómo uno puede en laboratorio hacer un ensayo que esté controlado por lo que el modelo al mismo tiempo está tratando de predecir y cómo se va recalibrando, digamos, se va alimentando entre el modelo y el ensayo en tiempo real. Y esto abre puertas a hacer un ensayo en Japón o en Estados Unidos con la colaboración de universidades en Chile, en Perú, Colombia u otros países, es decir, estrechar esa brecha entre las investigaciones en nuestra región. Jesús Villalba, que está vinculado a la Universidad Javeriana en Colombia, nos hablaba sobre el laboratorio y sobre los avances que ellos han tenido. Y es impresionante ver cómo ellos han ido con sus recursos implementando investigación de vanguardia. Acá hay otras charlas. Carlos Macías nos habló sobre su desarrollo de tesis de maestría en la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, sobre asentamientos, sobre cómo podría solucionar este problema. Nos compartió material sobre artículos que ha publicado en la Revista Internacional de Estructuras y muy valioso conocer también de este tema geotécnico. Juan Gutiérrez hablaba sobre metodologías de vanguardia en cuanto a funciones de vulnerabilidad orientada a la resiliencia. Entonces, metodologías que tal vez no todos dominamos y nos cuesta tal vez en su momento dos o tres veces ver el video e irlo a estudiar porque son con matemática avanzada, pero acá lo vemos ese poquito y nos apasionamos y sabemos que existen, sabemos que las podemos desarrollar. Eh, Carlos Grajales también tuvo una conferencia excelente, extraordinaria en cuanto a riesgo sísmico en plantas industriales. Él es de Colombia, pero estaba haciendo su doctorado en Italia y nos comentaba toda esa tecnología o esa ciencia que estaba desarrollando. Patricio Palacios, que es un colaborador de Science Lab muy destacado, a quien agradecemos también por sus participaciones, nos hablaba sobre cómo se está aplicando los enfoques de evaluación de amenaza sísmica en Ecuador, cómo han desarrollado plataformas y cómo ellos quieren al final poder contribuir y también poder compartir estas herramientas que se están gestionando desde nuestra región. Nuevamente, tuvimos la conferencia de Tommy Fernández, que es un ingeniero que se acababa de graduar en Chile
pero tuvo una conferencia nuevamente fantástica en la cual él de manera muy didáctica abordó el tema de interacción sobre estructura en la dinámica de edificios de muros de corte. Entonces, aprendimos bastante de este tema, de esta temática. También el enfoque de Tommy de darle una oportunidad a la gente que está empezando en su carrera y que tiene un futuro brillante por delante, a nosotros nos llena de alegría y para eso hemos gestionado este espacio. Paulo Acuña, para octubre, nos hablaba sobre los avances dentro de la construcción de puentes en Estados Unidos con fibras, bueno, con elementos de fibras. Y Paul, cuando empezamos en SILAB, egresó de su pregrado. Y para el doctor Ayar y para las personas que nos conectamos de acá y que lo conocimos en su momento en la carrera, nos llenaba de orgullo ver cómo ha avanzado en todo ese tiempo en su doctorado y le deseamos éxitos que ya los está teniendo por allá. Y eso motiva a todos los demás jóvenes a que sigan esos buenos ejemplos y esas oportunidades. Acá hubo una conferencia desde también brillantes profesionales jóvenes que hicieron su pregrado en Manabí, Ecuador, ensayaron muretes de mampostería reforzadas con fibras de camuya. Entonces uno puede ver que hay fibras de origen vegetal también que se pueden emplear en estas estructuras, ver cuál es el comportamiento, qué retos, cómo han sido los ensayos y el profesor Héctor Soto, con quien hemos compartido algunos cursos de acero. Él es de Perú, de México, muy destacado en esta temática, y está llevando una serie de ensayos de vanguardia desde allá. Oscar Maza, que el día de hoy nos acompaña acá, le agradecemos también por ello. En su momento nos dio una charla sobre lo que está desarrollando en su tesis de maestría, implementando sistemas de protección sísmica en Ecuador. Y eso permite al final generar más conocimiento, difundir más esto en nuestras comunidades, en nuestras ciudades e implementarlo a futuro. Miren acá edificios altos donde se tiene la parte de las vigas de acople, disipadores de energía, que esos van a concentrar o van a disipar toda la energía que que puede inducir un terremoto. Entonces nos hablaba sobre el uso de esta tecnología y tiene algunos artículos sobre los protocolos de instalación, desde el punto de vista de la obra también. Hace poco conocimos al doctor Eduardo Ismael desde México y él hablaba sobre diseños óptimos, sobre lo que sus maestros en su momento también le difundieron. El profesor Oscar de México, Oscar de Puente de León. Y claro, eso genera también esa continuidad en el conocimiento, irlo pasando generación a generación. El profesor Retamales desde Chile nos mostraba sus proyectos de vanguardia en el cual ha podido participar, los retos que ha enfrentado y cómo nosotros podríamos también implementar estas tecnologías en nuestros proyectos. El profesor Arturo Tena, de una manera brillante, cómo se están modelando edificios con diferentes sistemas de piso, tal vez bien, tal vez mal. De hecho, él nos hablaba de que tal vez muy mal en algunos ejemplos que han llevado muy probablemente al colapso en México de estas edificaciones y que se siguen construyendo sin ensayos, sin una rigurosidad y nos daba ahí unas recomendaciones para poderlos mejorar su implementación. Entonces, valioso escuchar estas conferencias. Y bueno, ya llegamos al final del año. También tuvimos una conferencia sobre patologías estructurales a cargo de un ingeniero bastante joven, Juan Felipe Lema, en el cual nos expuso su visión sobre la evaluación de estructuras. El profesor Geiner Villarreal Castro de Perú, interacción sobre estructura. Y nuevamente, algo a destacar es que estos profesionales brillantes con grandes libros. Yo me acuerdo haber estudiado con sus libros Matricial y Dinámica. Hablaban también de sus maestros en su momento y nuevamente esa continuidad del conocimiento. José Luis Llanes, desde Cuba, pero estaba trabajando en México, hablaba sobre cómo en México, en este laboratorio con el profesor Gelacio Juárez y Omar Caballero, estudian las vibraciones de los sistemas de piso
¿Qué se debería tomar en cuenta para su impacto, para disminuir este efecto? El doctor Aguiar, la construcción del edificio hasta el momento, es decir, hasta planta baja, y de manera muy detallada y muy didáctica. Y el día de hoy que cerramos el año con un resumen de todo lo que hemos llegado a contribuir y avanzar. Miren, acá hay una de las herramientas de SensiLab. Si ustedes buscan SensiLab, en la parte de análisis estructural uno puede implementar análisis sísmico, estático, de pórticos regulares, irregulares, con diagonales, pushovers. Hicimos en su momento acoplamiento con OpenSys para, antes de que estuviera la interfaz, digamos, por Python, por OpenSys Py, para poder ingresar datos. Y eso nos permitió aprender en realidad sobre el programa y mejorar nuestros conocimientos, en especial desde mi punto de vista, y implementar esto en análisis no lineal. En la parte de peligrosidad sísmica, que también es donde nosotros nos desempeñamos, ¿cómo podemos incluirlo en nuestros estudios? ¿Qué implica un estudio de peligro sísmico que debemos pedir? ¿Cuáles son las limitaciones del alcance que tiene y qué se debería todavía incorporar para ir cerrando estas brechas? Limitaciones, alcances, no solo de nuestras consultorías, sino del uso y de la ciencia a la actualidad y de la implementación en la práctica. Todo esto tratamos de difundirlo en libros, en artículos. Acá están algunos ejemplos. Ustedes pueden ver acá Research Gate del profesor Roberto Aguiar, que tiene más de 100 artículos publicados y libros también. Los últimos fue este libro de métodos simplificados para la evaluación rápida de estructuras. Y esto es valioso porque con un grupo de colegas en Ecuador, alrededor de 200 personas o 300 personas, se hizo un curso virtual y después evaluaciones en campo de ciertas estructuras. Y claro, tenemos gratos recuerdos no solo del curso y de la parte técnica, sino de los momentos que compartimos durante las evaluaciones, durante este recorrido. Análisis matricial con programas de MATLAB, en SensiLab, bastante didácticos y orientados siempre a proyectos reales, como pueden ver en la portada, el reforzamiento de un parqueadero con tadas y diagonales, dinámica de estructuras, que con Lab también es parte de los libros del doctor Roberto Ayar. Y acá ven un edificio que es un edificio real en Quito, un centro de investigación con diferentes sistemas de protección sísmica, aisladores, disipadores de energía de diferentes tipos, porque son varios bloques. Entonces tomaban pórticos de ese edificio, los implementaban dentro de la teoría de dinámica y ese es el aporte, el gran aporte de todos estos libros y materiales. Durante mi maestría colaboré con el doctor Roberto Aguiar, que fue mi profesor guía. Publicamos un artículo en el cual evaluamos edificaciones de Quito con sistemas de protección sísmica. La gran mayoría de estos libros y artículos están disponibles de manera gratuita. Por ejemplo, estos están de manera gratuita publicados en la Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras y ven solamente algunas fotos para que se den cuenta el doctor Aguiar cómo transmite ese conocimiento de manera tan didáctica en el cual dice, esta es la viga de cimentación de un eje, el eje E en este caso, cómo está el armado, cómo está el acero de piel, cuáles fueron los retos que se tuvo que enfrentar y cómo uno debería ir armando y considerando todo esto no solo en el diseño, sino en la obra. En estos edificios que se implementan sistemas de protección sísmica o sistemas innovadores, uno de los principales retos es cómo se instalan. Y allí tienen un artículo, el doctor Ayar y algunos otros colaboradores, sobre cómo se instaló y cuál fue el protocolo para montar esto directamente en los proyectos. ¿Qué refuerzos especiales se utilizaron en estas vigas de acople que fueron separadas o fueron desacopladas por este elemento? Y claro, eso facilita que después en otros proyectos se puedan también implementar. Una noticia muy valiosa para mí, para el doctor Aguiar, que recién esta semana nos informaron de que se aceptó nuestro artículo sobre la evaluación 9 años después del terremoto del 2016 en Muis de Manabí,
de todas las ciudades o de algunas ciudades costeras que fueron las más afectadas, de ellas Pedernales, Puerto Viejo, Chone, Manta, y su comparación con Santo Domingo, Quito y otras ciudades relevantes de nuestro país, Ecuador. Entonces, en el 2016 hubo un terremoto de magnitud 7.8 de subducción, una profundidad de 20 kilómetros, devastador para el país. Hasta el día de hoy hay secuelas económicas y sociales de ese evento. Si bien ha habido evaluaciones instantáneas o a corto plazo, este enfoque de evaluación a largo plazo de cómo se han recuperado estas ciudades en todo este tiempo es algo que no se había cubierto hasta el momento. Y allí tuvimos un aporte con el doctor Aguiar y con todas estas evaluaciones previas del grupo Miyamoto, con todos tus colegas, a quienes agradecemos. Eh, si bien hicimos una evaluación de las patologías en su momento, de las fotografías y de recordar estos edificios dañados y colapsados o parcialmente colapsados, también destacamos en este artículo lo bueno que se está desarrollando edificios resilientes en nuestras ciudades. Apenas se publique, van a tener acceso, está de manera gratuita en internet, en la revista, y si les interesa me escriben, con mucho gusto les enviamos, aunque va a quedar open access para que lo puedan descargar libremente siempre. Em, También tuvimos, a partir de ese conocimiento de haber implementado OpenSys con el acoplamiento de SensiLab, Luis Velasco desde México nos invitó a participar dentro de una evolución de un manual que ellos hicieron, un libro sobre el uso de OpenSys en español. OpenSys es una plataforma para análisis no lineal con mucho potencial y una de las principales barreras es que había mucho material en inglés, videos, textos, artículos, libros. Y Luis, viendo eso, implementó un primer libro en México sobre cómo cualquiera puede acercarse y utilizarlo. Luego, Python ha ido evolucionando y se ha ido involucrando más en el área estructural y se decidió ampliar esa versión, aumentando ejemplos en Python en OpenSysPy. Y nos invitó a algunos colegas a participar, entre ellos Julia Piratasi, de la red de SensiLab también, mi persona, y contribuimos en algunos de estos capítulos que están acá. Tratamos de hacerlo más didáctico, explicando línea a línea el código, desde cómo instalarlo, cuáles los principales pasos o los primeros pasos para gatear en Python y que después usted va a ir dándose cuenta de que pasa a otros capítulos y ya no solo va a gatear, sino que va a caminar y va a correr. Estoy seguro de que va a superar a futuro, si lo quiere, el contenido de este libro, que es el objetivo final. Se habló también sobre tema de inteligencia artificial orientada a la ingeniería sísmica y estructural. Entonces, está gratuito, está en nuestro ResearchGate, usted lo puede encontrar con el título directamente y lo pueden descargar. Y también están los programas en OpenSysPy para que lo puedan ejecutar. Bueno, en el tiempo, nosotros como red necesitamos el apoyo y también reconocemos las colaboraciones que hemos tenido por parte de diferentes amigos. Y hemos vinculado este año a estos amigos, Pablo Caiza, Paola Guevara, Cristian Medina, Bexabex Suquillo, Jordi Mieles, Daniel Valverde, Paulina Viera, desde Ecuador a nuestra red de SensiLab. No descartamos, porque tenemos también colaboradores de España, de Perú, de Chile, seguir incrementando nuestros miembros y seguir fortaleciendo nuestra red. Eh, Acá están algunos cursos que hemos brindado a la comunidad, llamando a colegas valiosos como el profesor Soto o el profesor Crisafulli, que son autoridades a nivel mundial, además del doctor Roberto y mi persona, que participamos en estos cursos virtuales, en el cual tratamos de compartir toda esta experiencia, todos los programas, varios tópicos, de una manera lo más didáctica posible a nuestro conocimiento. También lo que estamos haciendo con estos disipadores sísmicos, con estos Serlin, con estos TADAS, con aislamiento sísmico, para que no se quede en pocas manos, sino que este conocimiento se difunda. Si algo podemos mejorarlo, podemos hacerlo. Estamos siempre abiertos a que todo se puede mejorar.
Bueno, tenemos otros, nuestro alcance ha sido la mayor cantidad de gente poder abarcar, tener una comunidad bastante activa, tenga bastantes personas participando. Ustedes pueden ver acá los videos en nuestros canales de YouTube, en nuestro Facebook. Yo siempre en LinkedIn trato de compartir las cosas buenas que hemos ido superando y hemos ido proyectándonos y cómo hemos también hecho proyectos durante este año de edificación, de revisión estructural, de implementación de sistemas de protección sísmica, de amenaza sísmica, y siempre tratando de mejorar en cada uno de nuestros proyectos. Y al final, lo que queremos nosotros es tener comunidades resilientes que tengan para nosotros un valor infinito desde el punto de vista social, que en verdad transforme todo este conocimiento en seguridad para las personas. Bueno, nos queda un largo camino, se van a mantener las conferencias del año 2026. De hecho, ya estoy contactando a algunos colegas que me han respondido siempre con gran predisposición para brindar conferencias. Les agradecemos de todo corazón a todas estas personas y a quienes nos siguen, tanto de manera en vivo como en los videos. Vamos a tratar de hacia 2026 fortalecer nuestras herramientas, ir hacia inteligencia artificial, mucho más al machine learning, entender estos códigos, implementarlo de una manera más, yo diría, didáctica para gente que esté empezando en el mundo de ingeniería estructural. Implementar monitoreo, salud estructural, tratar de monitorear en tiempo real estos proyectos que son importantes y en los que podríamos participar y también tratar de llevar todo este conocimiento a normativa y que entre más personas lo puedan opinar, criticar y lo podamos construir, sería mejor para todos. Bueno, esa es mi conferencia del día de hoy. Agradezco mucho su tiempo y estar acá presentes. Muy amable, muy linda conferencia. Eh, bueno, se abre el foro de preguntas. Ahí tengo una pregunta de un participante y la otra pregunta es mía. El participante es un estudiante de la maestría de estructuras de la Universidad Técnica de Manabí. Él pregunta, ¿me podría dirigir mi tesis de maestría? Eh, bueno, si nos contacta por correo, con mucho gusto. Yo creo que podríamos trabajarlo con el doctor Roberto Aguiar en función del tema que sea y ahí creo que podemos hacer un buen equipo. Muy bien. Y la pregunta mía es, el día jueves 8 de enero, los dos vamos a dictar clases en la maestría de la Politécnica Salesiana. La pregunta es, ¿podría en su primera clase repetir esta conferencia para los estudiantes de la maestría? Claro, doctor, con mucho gusto. En realidad, ese sería muy un honor para mí repetirles esto y comunicarles. Vale la pena que usted lo vuelva a repetir porque normalmente en los cursos de posgrado, la primera clase está orientada a mostrar dónde hay libros para estudiar, dónde hay artículos para estudiar. Y qué mejor que su conferencia, qué mejor que su conferencia que tenemos 263 videos. Qué barba, una gran biblioteca que nos nutre de conocimientos y es más fácil. Bueno, hay formas de estudiar, leer un artículo, pero es más bonito escuchar la conferencia. Es más fácil ponerse a escuchar con la presentación a la mano. Uno va entendiendo, dice que bien, excelente. No me queda nada más que felicitarle por... Y ustedes acaban de ver lo que yo empecé mi conferencia diciendo, esa gran capacidad de trabajo, esa gran capacidad que tiene el doctor Brian Kawa. No, no fueron solo palabras, aquí está con hechos y que me he quedado ya asombrado, digo, qué bárbaro. Muchas gracias, doctor Brian Cagua, por todo lo que hace usted por Science Lab y por todo lo que está haciendo por elevar el nivel de la ingeniería civil en el Ecuador fundamentalmente. Bueno, en este punto de la conferencia
vamos a dar paso al certificado que le vamos a otorgar al doctor Brian Cagua por su excelente conferencia. El certificado dice, certificado de reconocimiento que se otorga a ingeniero Brian Cagua Gómez, maestro y máster en ciencias, en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Faconí, con el tema Ciencia, Sociedad y Resiliencia, una visión personal de la huelga de Science Lab al 2025. Quito, 29 de diciembre de 2025 y firmo mi persona como director de la red. No me queda nada más que tal vez doctor Brian quiere dar unas últimas palabras. Bueno, primero agradecerle, doctor Ayar, por la oportunidad de aprender de su parte y de contribuir en los proyectos y en las clases de maestría. Qué gusto poder compartir este hobby y esta pasión con usted y difundirlo con nuestros amigos y colegas. También un abrazo fraterno a todos ellos y nuestros mejores deseos en este 2026. Ya les debemos de contactar cuando en algún momento les dé decir, yo lo dije en la conferencia 263, les debemos de contactar para otra charla en este nuevo año y bueno, tenerles muchos más años apoyándonos con estos temas de vanguardia y también a ustedes acompañándonos lunes a lunes. Así que gracias por ello y bueno, felices fiestas, en especial, doctor, ya también a usted. Un abrazo por este fin de año. Feliz Navidad a todos. Bueno, sin más, nos despedimos hasta el próximo lunes. Pase muy bien, hasta el próximo Adiós. lunes.